en Primera Reyes capítulo 18, verso 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. Qué bendición la palabra que hemos recibido el día domingo, hace una semana. Si no has podido oírla, hazte con ese mensaje. Es una palabra de Dios tremenda para nosotros como iglesia. Y aún si has estado, vuelve a escucharla, vuelve a oírla. Y el pastor Wee terminó compartiendo de parte del Señor: cuida la presencia de Dios en su altar, en su altar. El altar es el punto de encuentro con Dios. En el cielo tenemos un altar, dice Hebreos. Apocalipsis dice que en el cielo hay un altar. Y el altar es el punto de encuentro, de contacto, de comunión, de relación con el Dios que hizo el cielo y que hizo la tierra. En el Antiguo Testamento encontramos que el altar de Jehová estaba arruinado, estaba en ruinas, pero el Espíritu Santo levantó a un profeta llamado Elías para reparar, para restaurar, para volver a poner en funcionamiento el altar de Dios. Quiero decirte que no es que tú y yo tengamos que arreglar el altar de Dios, porque el altar de Dios está en el cielo. Tenemos acceso a ese altar. Ese altar no está en ruinas. Ese altar no debe ni necesita ser restaurado o arreglado o reparado. Pero lo que sí tú y yo necesitamos es arreglar nuestra vida en el altar. Repito, no se trata de arreglar el altar está en el cielo, el altar es de Dios, el altar está en óptimas condiciones, pero tú y yo necesitamos reedificar, reconstruir, restaurar, arreglar nuestra vida en ese altar. Y este es el mensaje que quiero que te lleves: arregla tu vida en el altar de Dios. Puedes decirle al que está a tu lado: arregla tu vida en el altar de Dios. Eso es lo que hizo Elías, y el espíritu que actuó en Elías también está en medio de nosotros. Y si tú quieres arreglar tu vida en el altar de Dios, si tú quieres recuperar tu vida de altar, si tú quieres volver a disfrutar de lo que significa estar sintiendo, percibiendo, captando la presencia del Señor, hay 4 elementos indispensables. 4 elementos indispensables que tú y yo necesitamos recuperar, restaurar, reconstruir para arreglar nuestra vida en el altar de Dios. Y el primer elemento es la obediencia. ¿Cuántos dicen conmigo obediencia? Mira, en Primera Reyes capítulo 18, verso 1 dice: pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Había una catástrofe nacional, había hambre, y el hambre era porque había sequía, y la sequía era porque no llovía. 3 años y medio sin lluvia. De hecho, estuve en Galicia, los gallegos estaban enloquecidos porque en todos los últimos meses no llovió en Galicia. Y en España estamos en sequía. El pantano, cruciendo el otro día para Jerez, hay un pantano, está casi vacío. Y todavía no han pasado 3 años y medio de sequía. Pero Primera Reyes 18, 16 dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. ¿Sabes que Elías era un hombre obediente? No era un hombre perfecto, pero era un hombre obediente. Y los obedientes
se distinguen porque oyen la palabra del Señor y la obedecen. Ser obediente significa oír la palabra del Señor y obedecerla. Ahora, quiero que entiendas que para Elías obedecer esta palabra ponía en riesgo su vida, porque Acab lo estaba buscando para pisotearlo como una cucaracha. Acab estaba enviando a sus mejores hombres a la caza de Elías. Y cuando Dios le dice a Elías, quiero que hables con Acab, era decirle, quiero que vayas al encuentro de tu peor enemigo, del hombre que te está buscando para matarte. Sin embargo, Elías, cuando oyó la palabra del Señor, la puso por obra, obedeció. Y dice el verso 17 del capítulo 18 de Primera Reyes, que cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el culpable de esta sequía? ¿Eres tú el culpable del hambre que es grave en Samaria? Y entonces Elías le contesta, yo no he turbado a Israel. Yo no he causado los problemas. Tú y la casa de tu padre sois los causantes de esta desgracia nacional que estamos padeciendo todos. ¿Por qué? Porque dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Sabes una cosa? Los desobedientes a la palabra de Dios siempre le echan la culpa a los obedientes. Esto está clavado. Los pecadores siempre le echan la culpa a los santos. Siempre ocurre así. Porque lo último que hacen es reconocer su error. Y la mejor forma de no reconocer mi error es echarle la culpa al otro. ¿Por qué habían traído turbación a todo Israel? Porque habían dejado los mandamientos del Señor. Y luego habían seguido a los Baales. ¿Qué eran los Baales? Los Baales eran ídolos. Ídolos de las naciones que rodeaban a Israel. Los Baales eran modelos de vida. Eran modelos de conducta, eran patrones de comportamiento. Los Baales eran imágenes que eran veneradas por las naciones que estaban allí. Y Acab era tan fanático de esto que su esposa Jezabel financiaba el culto a Baal y a la diosa Acera. Y tenían de hecho 850 ministros pagados por el Estado. ¿Para qué? Para hablar de Baal y hablar de Acera. Y Elías le dice, oye, tú eres el culpable de la sequía que hay en Israel. Tú eres el culpable de que el pueblo se está muriendo de hambre. Porque tú y toda tu familia, no era simplemente Acab y Jezabel, era toda la familia, habían dejado los mandamientos de Dios y habían seguido a los Baales. Y hermanos, si quiero restaurar mi vida en el altar del Señor, si yo quiero volver a percibir, disfrutar y regocijarme en su presencia, lo primero que debo arreglar es mi obediencia a la palabra del Señor. Mi obediencia a la palabra del Señor. Y obedecer la palabra del Señor significa no seguir los Baales, no seguir a los ídolos de este tiempo, no seguir los modelos de conducta que todo el mundo aprueba. En otras palabras, significa ser diferente. Ser diferente. Un cristiano, un discípulo de Cristo se caracteriza porque guarda o obedece todo lo que Jesús ha enseñado. Y eso significa marcar una diferencia, significa romper un molde, significa no conformarme a este mundo, sino renovarme en el espíritu de mi mente y transformarme por la renovación de mi entendimiento. Y aquí tenemos a Elías, que aparentemente era el único loco que seguía los mandamientos de Dios. Aparentemente era el único que no había agachado la cabeza delante de Baal. Y cuando hablo de los ídolos,
No estoy hablando simplemente de estatuas de oro, yeso, bronce. Estoy hablando de modelos de conducta, de patrones de comportamiento que hacen que el cristiano de hoy en día anhele ser así, quiera ser así, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo piensa así, porque todos siguen esa corriente. Lo primero que necesitamos arreglar es la obediencia a la palabra del Señor. Es sencillo, no es complicado, es obedecer lo que Dios dice. Tenemos la Biblia, la palabra escrita, tenemos al Espíritu Santo que nos guía en todas las cosas, pero restaurar mi vida en el altar significa restaurar mi obediencia. Dios no oye a los que se empeñan en pecar. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría es la obstinación. Dios nos ha hecho libres, tenemos libre albedrío, Dios no obliga a nadie, pero el altar de Dios es un lugar de obediencia. Es un lugar de obediencia. Es un lugar de obediencia. ¿Obediencia qué? A la palabra de Dios. Y hermanos, hoy en día es fascinante ver cómo hay creyentes que les encanta discutir sobre la palabra, opinar sobre la palabra de Dios, ponerse como maestros por encima de la palabra. La palabra no es para que yo me ponga por encima, la palabra es para que yo me ponga por debajo. Obedecer significa oír. Oír significa ponerse abajo de algo. La palabra de Dios no está para ser discutida. No es opinable la palabra de Dios. La palabra de Dios está para ser obedecida, para ser meditada, para ser entendida en última instancia. El mundo en que vivimos se caracteriza por dejar los mandamientos de Dios. Las religiones más grandes de nuestro tiempo se caracterizan por dejar los mandamientos de Dios, por seguir tradiciones de hombres, inventos de hombres. Oh, hermanos, necesitamos volver a la sencillez de la palabra de Dios, aprender a mirar la palabra de Dios con ojos inocentes, con ojos de niño. No mirar la palabra de Dios para discutirle, para que la palabra de Dios me diga lo que yo tengo ganas de escuchar. El otro día me preguntaron qué opinaba yo sobre un tema y les dije, la verdad, mi opinión no te sirve. Porque la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, apártate del mal. Lo que te puede servir es qué dice el Señor, qué piensa el Señor y cómo me entero de lo que Dios piensa. Por la palabra. Leer la Biblia no es una cuestión de erudición, es una cuestión de necesidad vital. El hombre que medita día y noche en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aquí Elías era obediente a la palabra de Dios, aunque eso le podía costar su propia vida. Segundo, dice en Primera Reyes 18:19 que Elías le dijo a Acab, envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que son mantenidos por la reina Jezabel. Jezabel mantenía a todos estos ministros de Satanás, sacerdotes de Acera, sacerdotes de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, más o menos a 1000 metros de altura. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, a ver, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dos pensamientos. ¿Qué le estaba pasando al pueblo de Israel? Tenían dos pensamientos. Un pensamiento decía, Jehová es el Dios. Sí, no, Dios, Jehová es el Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese era un pensamiento. Pero luego tenían otro pensamiento. Dice, bueno, pero Baal también tiene lo suyo. Y Acera, yo le he hecho unos cuantos
pedido a Acera y fíjate que no me fue tan mal. ¿Será que Acera realmente es Dios? Quizás también es Dios. Dos pensamientos. Y el pueblo estaba claudicando. ¿Qué significa claudicar? Ser derrotado. Y cuando tú y yo tenemos dos pensamientos, somos derrotados. Porque no hay casa dividida que pueda permanecer. No hay nada peor que tener dos pensamientos. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Eso sirve para deshojar margaritas, pero no sirve para tener victoria. Para tener victoria hace falta un pensamiento. Amén. Hay gente que le encanta tener dos pensamientos, tres pensamientos, 22 pensamientos. Les encanta hablar, ¿no? Pero claro, yo pienso que esto es negro. Pero mirándolo desde este punto de vista, quizás es gris oscuro. Tal vez podemos verlo verde. ¿Por qué no podemos ver verde esto? Sí, y también desde aquí lo veo más blanco. Hay gente que le fascina este tipo de cosas. Se deleitan en una especie de devaneo mental. Y esto puede ser chic, cool, fashion, pero no sirve para tener victoria. ¿Amén? No sirve para tener victoria. Así que, si el primer elemento para restaurar mi vida en el altar de Dios es la obediencia, el segundo es confrontar. A nadie le gusta esta palabra, pero vamos a decirla juntos. Confrontar. Algunos no dicen nada. No es agradable confrontar. Lo lindo es que todo el mundo te quiera. Lo maravilloso es quedar bien con todos. Qué grato salir a la calle y que todo el mundo te sonría, te haga reverencia. Eso es muy bueno. ¿A quién de nosotros le gusta andar ahí soportando caras feas, caras largas? Pero ¿sabe lo que hizo el profeta Elías? El profeta Elías confrontó al pueblo. Lo enfrentó con su realidad y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Definirse. Si Jehová es Dios, seguidle a Dios. Y si Baal es Dios, ve en pos de Baal. Defínete. No, que qué sé yo, que sé, que por ahí, no sé, y bueno, voy a ver, pero claro. Y el profeta dice: escúchame, ¿qué estás haciendo? Defínete. Para ti Jehová es Dios, síguelo a Él. Para ti vale Dios, síguelo a Él. Y el pueblo no respondió palabra. En boca cerrada no entran moscas. A ver, pero Dios es Dios. Baal es Dios. Pero Jesús es Dios. Pero entonces, el peor pecado del pueblo era la indefinición, la indeterminación. El querer estar bien con Dios y bien con el diablo. El querer que te sonrían en la iglesia y que te sonrían en la discoteca. El querer que te amen los hermanos de la iglesia, pero que también te amen los pecadores en sus fiestas. Ser popular, que todo el mundo ahí. Y entonces tenemos que acordarnos de lo que le dijo Pedro a la multitud en Hechos 2, 38, 39. Le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque para vosotros es la promesa. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en Hechos 3:19 vuelve a repetir: arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pedro acababa de decirle que habían crucificado al Señor de la gloria. Pedro acababa de decirle que ellos habían decidido matar al Mesías.
Y ahora le dice, pero arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que recibáis el don del Espíritu Santo. Hermanos, restaurar nuestra vida en el altar significa confrontar el pecado. Confrontar el pecado. El pueblo de Israel quería estar bien con Dios y quería seguir pecando. Lamentablemente hoy en día hay personas que quieren concebir la vida cristiana de esta manera. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero yo sigo pecando. Y quieren casar a Cristo con el pecado. No estoy hablando de que tú viniste a Cristo y estás luchando contra un pecado, pidiendo que el Señor te dé la victoria, que tú estás tratando de renunciar a un pecado. Estoy hablando de aquel que se instala y dice, yo soy cristiano y evangélico, pero también soy pecador, no hay problema. Da lo mismo 8 que 80. El pueblo de Israel estaba en esta situación. Claro que había quien promovía esto. Los profetas de Baal, los profetas de Acera, financiados por la esposa del rey, les estaban enseñando, Jehová está bien, pero Baal también está bien. Y Acera tiene lo suyo. Acera era una deidad femenina. Hoy en día esta misma postura tiene otros nombres. Nueva Era. Si tú te encuentras con alguien que está en el movimiento de Nueva Era y tú le dices yo soy evangélico, te dicen, qué bien, fantástico. Yo soy budista y él es hinduista. No hay problema, hay lugar para todos. Si tú te encuentras con alguien que es Bahá'í, va a ir por la misma onda. Y el pensamiento popular es, hay que respetar todo, todos tienen lugar. No hay una única verdad. Esa es tu verdad, yo tengo la mía. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que arreglamos nuestra vida en el altar confrontando el origen de los problemas. ¿Cuál era el origen del problema de Israel? ¿El problema de Israel era el hambre? No. ¿Era la sequía? No. Era que el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Que el pueblo quería estar bien con Dios y con los ídolos. Que el gobierno financiaba el culto idolátrico y pagano de Acera y de Baal. Ese era el problema. Y hermanos, el verdadero origen de los problemas que el hombre tiene es el pecado. Muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen, oye, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué Dios permite que los niños sufran lo que sufren? Y fíjate que en esta lógica, finalmente Dios tiene la culpa de que los niños sufran. Pero tú y yo le podemos decir, mira, la culpa de que los niños sufran es la tremenda injusticia del sistema de este mundo. Y la tremenda injusticia del sistema de este mundo proviene de que el hombre se alejó de Dios, de que el hombre le dio la espalda a Dios, de que el hombre eligió, en vez de coger el árbol de la vida, eligió el árbol de la ciencia del bien y del mal. En vez de tener la vida eterna que Dios le ofrecía, eligió ponerse él como juez y decidir él como si fuera Dios lo que está bien y lo que está mal. Y esa elección del hombre trajo la separación con Dios y la muerte. Entró en el mundo y a través de la muerte entró el diablo. Y su imperio es evidente y notorio. Y la respuesta de por qué sufren los niños lo que sufren, por qué hay tanta maldad en este mundo es sencilla. El pecado. El pecado y el pecado. ¿Qué consiste el pecado? En darle la espalda a Dios, transgredir sus mandamientos y volverse a los ídolos. Adorarse a sí mismo. Decir, yo sé lo que tengo que hacer. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y cuando yo empiezo a decir esto, caigo en manos del Dios de este siglo, de Satanás, del diablo, el peor de los amos, de los padres y de los jefes.
Por eso se arregla la vida en el altar confrontando el origen de los problemas, que es dejar los mandamientos de Dios y aceptar modelos de vida que no son de Dios. Modelos de vida, hermano, hermana. Si tú y yo queremos ser discípulos de Cristo, debemos renunciar a ser como el resto de la gente. Lamento decirte esto. No significa que no vamos a tratar con personas, ni vamos a tener amigos, ni vamos a aislarnos. No, lo que significa que vamos a ser diferentes. Y hay que aguantar y pagar ese precio de no correr la misma carrera que de los demás, no tener los mismos modelos de los demás. Ser transformado a imagen de Cristo significa no seguir los modelos, los patrones de este mundo. Porque el mundo está como está, porque siguen patrones y modelos que no son de Dios, porque no guardan sus mandamientos, porque siguen detrás de imágenes e ídolos que los promueven. Elías confrontó al pueblo el origen de sus problemas, tener dos pensamientos, no definirse, no decirle no al mundo para decirle sí a Dios, no decirle sí a Dios para decirle no al mundo. Cada vez que yo le digo sí al mundo, le voy a tener que decir no a Dios. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Porque aborreces a uno y amas a este, o aborreces a este y amas. No puedes servir a Dios y servir a las riquezas. El dinero no puede tomar las decisiones en tu vida. Tiene que ser el Espíritu Santo. Así que la segunda palabra es confrontar. Pero quiero ir a la tercera. Fíjate en 1 Reyes 18:22. Elías le volvió a hablar al pueblo y le dijo así: solo yo he quedado profeta del Señor. Ahora, de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos 2 bueyes. Escojan ellos un buey, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y el pueblo respondió, bien dicho, bien, nos gusta. Y se sentaron ahí en la tribuna. En esta esquina del río, el profeta de Jehová, el último que ha quedado, Elías Tisbita, 72 kilos de peso, canijo, vestido con camello, medio loco, perseguido por el gobierno y la fuerza de seguridad. En esta otra esquina del ring tenemos 850 de los mejores profetas de Baal y Asera, sostenidos por el gobierno, gorditos, relucientes. Y entonces dice que ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon y comenzaron a invocar el nombre de Baal. Invocar significa gritar. Invocar significa Baal, 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 así a los gritos. Y dice que empezaron a la mañana y siguieron hasta el mediodía. Que si era por gritar, que no falte. Diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz, no había quien respondiese. Pero entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y ya aconteció al mediodía que Elías empezó a burlarse de ellos diciendo, griten más fuerte. Es Dios, quizás está meditando, pero esta palabra meditando es un eufemismo que significa quizás está en el baño. O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se comenzaron a cortar con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sobre ellos desde la mañana hasta el mediodía. Un espectáculo, 850 varones saltando, gritando, cortándose, chorreando sangre, sudor.
Eso era un asco. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. El problema de confiar en un ídolo es que no escucha, ni responde. El problema de confiar en personas, el problema de confiar en uno mismo, es que las personas y uno mismo hay situaciones para las cuales no hay ningún tipo de respuesta. El problema de confiar en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, en la magia, en los gestos y en los actos mágicos, como prender velas, como colgar tiras de ajo detrás de la puerta, como el coser un saquito, meterse una patata en el bolsillo, como ir a buscar agua al mar y rociar tu casa. Bueno, hay una lista interminable de actos de magia. El peor problema que tienen, que no hay respuesta. No hay nadie que contesta. ¿Sabes? Hay que decir que esto es un poder engañoso basado en la mentira. No, pero yo fui una persona que me dijo todo lo que me iba a pasar. Te encontraste con un mentiroso. Te encontraste con un charlatán, una persona astuta que sabe interpretar muy bien los pequeños indicios que nosotros mismos damos. Y si de verdad te dijo algo que pasó o te estaba pasando, era que tenía un demonio de adivinación. Pero nunca será capaz de decirte lo que te iba a pasar. Ahora, si esa persona te dijo lo que te iba a pasar y a ti se te ocurrió creerlo, quizás te pase porque te lo estás creyendo. No, es que me dijo que me voy a separar, así que yo seguro que me voy a separar. Ya me lo dijo el brujo, que me iba a ir mal. Y uno mismo lo cree y uno mismo lo fabrica. Nadie puede decir el futuro sino solo Dios. Y los científicos son excelentes, pero una vez había un artículo que decía los pronósticos de los científicos, tienes que verlo. Buenos como científicos, pésimos como adivinos. Así que hay que confrontar el poder engañoso de la mentira. Hay que confrontarlos. ¿Qué logra una persona después de confiar en un ídolo? ¿A dónde lo lleva una persona a confiar en el hombre? ¿Qué le pasa a una persona cuando confía en sí mismo? ¿Qué ocurre cuando una persona practica ocultismo? Pues lo que ocurre, primero, nada bueno, y segundo, muchas cosas malas. ¿Sabes que Elías pasó el mediodía? Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Acercaos a mí. Y él, todo el pueblo se le acercó, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué estaba arruinado el altar? Porque no se usaba. ¿Y por qué estaba arruinado el altar? Bueno, porque Jezabel había derribado todos los altares a Dios. Si hay algo que el mundo que nos rodea quiere, es que no haya altar. Si hay algo que pretende la corriente de este mundo, es que derribar el altar del Señor. Alguien dijo una vez que en el siglo XXI están las catedrales más grandes de la historia, donde la gente va el fin de semana por miles a rendir con devoción, culto al consumismo. Son los centros comerciales. Y sabes que el mundo no quiere que haya un lugar de encuentro con el Dios de la gloria. Pero Elías arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy alguien me dijo, hice los deberes y me alegró mucho porque
a esa persona le dije hace pocos días, tienes un asunto importante que resolver y 0 de tiempo en el altar de Dios. ¿Cómo vas a querer que Dios haga algo? Pero qué bonito que me dijo eso hoy. Dice, pecadores, limpiad vuestras manos. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe lo que significa doble ánimo? Significa tener 2 corazones. Uno para Dios y otro para el mundo. Uno para Jesús y otro para el dinero. Eso es el doble ánimo. La gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que empieza nunca lo termina. Son personas que ahora están bien con Dios y tú lo ves en ese momento puntual y rakashika marrabaya sota arriba rabaya soy kamai soy. Pero después ponen el corazón en el mundo, en el dinero, y tú lo escuchas aquí, te hablan de dinero, de trabajo, de dinero, de trabajo, de dinero, de trabajo, dinero, dinero, trabajo, problema. Son como, tienen 2 canales al mismo tiempo. Depende del canal que lo enganche, ¿es cristiano o es carnal? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no piense el que ora con un doble ánimo que va a recibir nada de parte del Señor. Por eso dice, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Ten un corazón para Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No puedes amar a Dios y con un 93% del corazón para Dios, pero un 7% para mi equipo de fútbol. Bueno, un 7 no es mucho, un 5. Dejo el 2% para mi novia. No, mejor dicho, el 50% para mi novia y el 43% para Dios y el 7%. No puedes hacer así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no comparte corazón. Jesús no comparte corazones, no comparte, es así. Hermanos, de lo que te estoy hablando es de la relación con Dios. La relación con Dios está basada en un altar. Y un altar que es para todos, porque sabes que Elías tomó 12 piedras y representó a todo el pueblo de Israel. El altar es para todos. Hay una mentalidad que el altar es para los ministros. Eso proviene de la iglesia tradicional que separa al pueblo en clero y laicos. Clero significa los llamados. Y por eso en inglés se llama que llevan el cleriman, esa barrita blanca en una camisa negra, el cleriman. Es el hombre clérigo, el hombre llamado, el ministro. El pastor. Y el resto, laicos. ¿Qué significa laicos? Pueblo. Es decir, hay pueblo y hay laicos. Hay pueblo y hay clérigos. Hay pueblo y hay llamados. Hay laico y hay clero. Entonces, ¿quién puede estar en el altar? El llamado. El resto somos pueblo. Esa mentalidad, que es muy tradicional, lleva a que la iglesia, el cristiano promedio, no haga nada. Porque dice que lo haga el ministerio de la iglesia, que lo haga el pastor, que lo hagan los líderes. Yo soy cristiano. La Biblia dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Que todos tenemos acceso mediante la sangre del Cordero a la presencia de Dios. El altar es para todos. Aleluya, por eso cuando Elías arregló el altar dijo, para que nadie crea que es cosa mía, porque yo soy el ungido de Jehová, el único que tiene conexión online, banda ancha, tengo 100 gigas de conexión con Dios por lo menos por mes. Puso piedras representando a todo Israel. Y entonces dice que preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y también dijo, llenen cántaros de agua y hizo derramar agua, empapó todo eso, ¿no? Empapó, llenó una zanja que había hecho. Y sabes que el altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de sacrificio.
Repito, el altar es un lugar de sacrificio. Y si yo quiero restaurar mi vida de altar, tengo que restaurar mi sacrificio. Mi sacrificio. Una palabra que no está de moda en absoluto, ¿no? Sacrificio. En la era del mando a distancia. En la era donde mamá y papá hacen todo lo que yo debo hacer. ¡Ma! ¿Me hace un bocadillo? ¡Pa! ¿Me traes el agua? Sacrificio cero. Sin embargo, el altar de Dios es un lugar de sacrificio. Hebreos 13:10 dice, tenemos un altar. Salgamos a él. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos sacrificios de alabanza. Oh, hermanos, hay canciones que a mí me flipan. Normalmente son del Jurásico, son del otro siglo. De verdad. Pero a mí me emocionan porque yo tuve experiencias poderosas cantando eso. Como tú tienes experiencias poderosas con otras canciones. Y a mí hay canciones que me gustan mucho y otras que no me gustan tanto. Porque es así, la música, nunca suena la música al gusto de todos, ¿no? Uno trata de más o menos que la mayoría enganchemos. Pero de verdad que la alabanza está basada en un sacrificio. Sacrificio de labios que confiesan su nombre. La alabanza está basada en que yo sacrifico y alabo y confieso su nombre, más allá de si me gusta la música o no me gusta la música, me remueve o no me mueve. No cantamos para conseguir un beneficio, aunque es cierto que cuando cantamos somos llenos del Espíritu Santo. Es cierto que cuando cantamos podemos, algo se rompe en nosotros, pero no cantamos para nuestro placer y disfrute, cantamos para confesar su nombre. Sacrificios de alabanza, labios que confiesan su nombre. Hoy en día estamos en una corriente donde se tiende al espectáculo. ¿Qué grupo va a venir? ¿Qué grupo va a tocar para mi disfrute? Yo voy a escuchar a este grupo porque cantan divinamente. Y es cierto que cantan divinamente. Pero me gustó lo que dijo Hillsong London cuando vinieron a Marbella, un campamento de jóvenes. Claro, Hillsong London, jóvenes, fotos, estaban los móviles ahí echando humo. Y en un momento el líder dijo, bueno, ya hemos sacado suficientes fotos. No somos una banda, somos una iglesia. Vamos a alabar a Dios. Nadie dice amén. Aleluya. Vamos a alabar a Dios. Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es un culto inteligente. La palabra dice, os ruego que ofrezcáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. El hermano Francisco hoy nos dijo que David alababa al Señor con todas sus fuerzas, con júbilo, con un efod de lino y aguantando el chubasco de la esposa que le decía desvergonzado. Porque claro, al cantar y al saltar el efod de lino era una túnica corta y se ve que como los escoceses, ¿no? Y la Mical burlándose. Bueno, el resultado fue que Mical se quedó estéril. Cantar con todas tus fuerzas, cantar con toda la gana, con todo el cuerpo, con todo el alma, con todas las emociones, con todo el sentimiento, con toda la inteligencia, con todo el pensamiento, con todo el espíritu. Y la obra de Dios se hace con el cuerpo. La obra de Dios se hace con el cuerpo. ¿Cuántos tienen un cuerpo? Gloria a Dios que tienen un cuerpo, si no sería un ánima bendita. Pues la obra de Dios se hace con tus manos, se hace con tu boca, se hace con tu pie, se hace con tu vida, se hace con tus 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos, los kilos que tengas. Pero Dios obra porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Tus miembros tienen que estar al servicio de la justicia.
Cuando la iglesia sale a la calle y tú decides no ir por la razón que tenga, lo que estás diciendo es: mi cuerpo no va a estar allí. Y la Biblia dice: ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo. Ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo. Para comprobar lo que Dios quiere. Y por último, en Filipenses 4:18, el apóstol Pablo, hablando de una ofrenda que le habían enviado, dice: yo todo lo he recibido, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes que Hebreos 11:4 dice que Abel por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín? La ofrenda es un sacrificio a Dios. La ofrenda no es la colecta para los gastos que tenemos como iglesia. Se usa para los gastos que tenemos como iglesia, pero la ofrenda es un sacrificio a Dios. David dijo: no ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Y querido hermano, querida hermana, todos sabemos que nadie está obligado a ofrendar. De hecho, si te sientes obligado a ofrendar, no ofrendes. No ofrendes, listo. Pero si tú vas a ofrendar, si yo voy a ofrendar, si voy a venir al altar, el altar es el lugar del sacrificio, es el lugar donde yo ofrezco alabanza, me ofrezco a mí mismo y ofrezco mi ofrenda, y mi ofrenda me cuesta. 2, 3 por obligación dijeron amén, amén. Hay personas que creen que pueden venir al altar de Dios y no ofrecer nada. Yo quiero decirte que tú puedes venir al altar de Dios así, pero quiero decirte que nada has de sacar, nada has de llevarte, porque en el altar es el lugar del sacrificio, de la rendición, de la entrega, de la entrega. No por fuerza, no por necesidad, no por obligación, sino por fe, por amor. Por fe, por amor. Muchas veces he hablado de que si queremos relacionarnos con Dios necesitamos manos abiertas. Manos abiertas para recibir, manos abiertas para dar. Si cierras la mano a la hora de dar, la vas a tener cerrada a la hora de recibir. No es que compres el favor de Dios con tu dinero, pero te relacionas con Dios a través del sacrificio y del dar. Participas en razón de dar y recibir. Y esta dinámica hay que entenderla. Alguien dijo una vez: si la iglesia quiere avivamiento, el avivamiento va a significar un cambio en la manera de ofrendar. No un ofrendar porque me sobra, no un ofrendar por compromiso, no un ofrendar porque es lo que yo suelto normalmente, es lo primero que pillo cuando tengo en el bolsillo. No, es ofrendar: Señor, yo quiero darte algo a ti que me cueste. Mi ofrenda quiero que sea un sacrificio, un olor fragante para ti. Y repito, no estás obligado. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. No lo hagas y no seas hipócrita, no te hagas el generoso. Mejor pasa como lo que eres. Eres avaro, eres tacaño, listo. Deja que el alfolí pase delante tuyo y tú con cara... No. Ya está, Dios no te va a obligar. Pero si tú y yo queremos restaurar nuestra vida en el altar, necesitamos entender que la vida del altar es el sacrificio de la iglesia. Esta es una iglesia sacrificada. Esta es una iglesia sacrificada. Esta es una iglesia de entrega. Acá molestamos a los creyentes que no hacen nada, les incordiamos, les molestamos, les decimos: hay un llamado de Dios para tu vida, hay un propósito de Dios para tu vida. Tú no puedes tener el plan de venir y sentarte los domingos a ver qué tal predico yo, qué tal canta el hermano Francisco, la hermana Juanita, lo que sea.
te molestamos, te incordiamos, te pinchamos, te animamos, porque tú estás llamado a ser un hombre y una mujer de Dios, un ministro del Altísimo. Tú estás llamada a ser un hombre con propósito. Y tú estás llamado y llamada a ser una persona sacrificada para Dios. Pocos lo creen todavía esto. ¿Sabes? Elías preparó el sacrificio y tú sabes lo que pasó. Él oró con fe y el fuego de Dios cayó, consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo, el agua que estaba, la tocó. La relación con Dios es una relación basada en la fe. Escucha, en la fe que no hay nada imposible para Dios. Tú no tienes un Baal, tú no tienes una Acera, tú tienes el Dios omnipotente contigo. Elías fue y dijo: Señor, que se sepa que por mandato tuyo he hecho esto, Señor. Haz volver el corazón del pueblo a ti. Y el fuego del cielo cayó. Tu Dios es el Dios sobrenatural. Tu Dios es el Dios de los milagros. Tu Dios es el Dios que hace descender fuego del cielo, que abre los mares. Tu Dios es el Dios que levanta a los muertos. Tu Dios es el Dios que sana a los enfermos. Tu Dios es el Dios que aterroriza a los demonios. Tu Dios es Dios en el cielo y en la tierra. No hay nada imposible ni difícil para ti. Y no se trata de cuánto gritemos ni cuánto oremos. Se trata de que Él todo lo que quiere lo hace. Y todo lo que Él dice lo lleva a cabo. A veces llegamos a un punto en nuestra vida cristiana que ya no confiamos en lo que Dios puede hacer. Se nos ha escapado la confianza en lo que Dios puede hacer. Estamos más pendientes de lo que nosotros podemos hacer o de lo que las demás pueden hacer. Y nuestra conversación gira en torno a lo que hemos hecho, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que yo no he hecho. Pero en el altar de Dios descubrimos al Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo puede. El Dios de milagros. El Dios que le metió barro a un ciego en el ojo y lo sacó viendo. El Dios que escupió en la boca de un mudo y lo dejó hablando. El Dios que resucitó a Lázaro. El Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros para que veamos mejor su gloria. El Dios que envió al Espíritu Santo para que habite en nosotros. El Dios de lo imposible. El Dios que todo lo puede. El Dios que sorprende, que maravilla, que hace las cosas que no imaginamos, ni pensamos, ni nos contaron. El Dios que no se le ha acabado los recursos. El Dios que siempre tiene un as bajo la manga. Elías restauró el altar de Dios y clamó al Dios Todopoderoso. El resultado fue fuego del cielo. Así que, si te acuerdas, la primera palabra, ¿cuál era? Obediencia. La segunda palabra, confrontar el pecado, el origen de los problemas. La tercera palabra es relación. Relación con Jesús. Relación con Dios. Relación con Dios. Relación con Dios. Relación personal. Relación diaria. No del Dios que se me apareció cuando yo tenía 15 años. Del Dios que se me apareció hoy, cuando yo estaba delante de Él. ¿Estamos de acuerdo? No podemos vivir de memoria. No podemos vivir de la historia. Tenemos que vivir en el altar de Dios. Pero ¿sabe lo más maravilloso de todo esto? Lo más maravilloso, que cuando esto ocurrió, el pueblo entero dijo: Jehová es el Dios. Se acabó los dos pensamientos. Se acabó la indefinición, la indeterminación del pueblo. Estamos rodeados de personas que no saben cuál es la verdad. Estamos rodeados de personas que te escuchan a ti y dicen: ah, Jesús, sí,
pero también escuchan, y puede ser también, y puede ser lo otro. Están mareados, confundidos. Pero ese día se acabó la confusión, se acabó la indeterminación, se acabó el estar con un pie aquí y un pie allá. El pueblo dijo: Jehová es el Dios. ¿Y sabes cómo se llama esto? Influencia. 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 Cuando tú y yo somos hombres y mujeres de altar, somos influencia para el resto. Obedecemos, confrontamos el pecado, mantenemos una relación correcta con Dios. Somos de influencia. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sois influencia. Afectáis a los demás. El pueblo se volvió a Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Elías? Cojan a todos los falsos profetas. Cortaron con la mentira. Las personas cortan con el engaño. Las personas dejan de creer mentiras porque tú influyes en ellas. ¿Y sabes qué sucedió? Ese día volvió la lluvia. Ese día se acabó la sequía. Ese día volvió la bendición. Cuando las personas son influidas por ti, cuando las personas por tu influencia cortan con la mentira, recuperan la bendición de Dios. Vuelve la bendición de Dios a su vida. Vuelve la bendición de Dios. Alguien dijo, alguien que sufrió una pérdida muy grande, entró en la casa de un miembro de nuestra iglesia y el miembro le habló del Señor. ¿Y sabe lo que dijo esta persona? Hace una semana que tenía frío y no podía calentarme, pero ahora en tu casa vuelvo a sentir calor. Vuelve la bendición a las personas. Vuelve la bendición a las vidas. Las personas comienzan a caminar bajo la bendición de Dios. Influencia. Cuando tú eres un hombre o una mujer de altar, te vuelves influyente. No te vuelves un bicho raro aislado en un monasterio, en una torre de cristal. Te vuelves influencia. Bendices a todos los que te rodean. ¿Cuántos quieren arreglar su vida delante del altar de Dios? ¿Qué te parece si en señal de fe, y no te sientas obligado a ponerte en pie, pero si quieres arreglar tu vida en el altar de Dios, ponte en pie. Ponte en pie allí donde estás y cierra tus ojos, por favor, porque ya estamos terminando, pero yo quiero usar estos últimos 5 minutos delante del altar de Dios. Tenemos un altar. Tenemos un altar. Tenemos acceso a ese altar. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos nosotros, por la fe en Jesús, podemos entrar en la presencia de Dios. En este día, yo quiero invitarte que si hay algo que arreglar en tu vida, lo arreglemos. Si hay un asunto de obediencia, quiero invitarte a que empecemos a obedecer lo que Dios manda. Que ya no juguemos, ya no demos vueltas con este asunto. No nos justifiquemos. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a ponerla en práctica. Vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Y si hay algún área de tu vida donde no estás obedeciendo, dile: Señor, hoy me vuelvo a ti para obedecerte. Para obedecerte. Es un asunto entre el Señor y tú. Señor, ya no pongo más excusas. Quiero obedecerte. Obedecer tu palabra. No quiero ser un cristiano desobediente. Quiero ser obediente, Señor. Vamos, es el momento de mirar al Señor. Es el momento de mirar al Señor. Ahora es el momento de responderle.
Ahora es el momento, has escuchado la palabra, ahora la respuesta viene de ti. Es el momento donde el Señor dice, ¿me vas a obedecer o no? ¿Vas a hacer lo que te digo o no lo vas a hacer? Habla con el Señor. Habla con el Señor. Hay pecado en tu vida, confróntalo. Confróntalo. No lo justifiques, no lo encubras, no le eches la culpa al otro. Trata con el pecado. Si confesamos nuestro pecado, Jesús es fiel. Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero mientras encubramos el pecado, no prosperaremos. Vamos, es el momento para decirle, Dios mío, aunque todo el mundo lo hace, es pecado. Aunque todo el mundo me dice que lo haga, sigue siendo pecado. Aunque todos me dieran la razón, a ti no te gusta. Y es el origen de todos mis problemas. Es el origen de los problemas. En el altar arreglamos cuentas con Dios. En el altar arreglamos cuentas con Dios. Y al arreglar cuentas podemos ofrecer sacrificio. Yo quiero invitarte hoy a ofrecer sacrificio. ¿Qué mejor sacrificio que tu propia vida? ¿Qué mejor sacrificio que lo que tú eres, lo que tu propia vida? Decirle, Señor, tuyo soy. Me entrego a ti una vez más. Vuelvo a decir sí. Ofrezco mi propio cuerpo en sacrificio vivo. Jesús, soy tuya, soy tuyo. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Sin reservas, sin excusas. Vamos, anímate a entregar tu vida en sacrificio vivo. Anímate. El altar es un lugar de entrega y de sacrificio. Vamos, vamos. ¿Qué te está pidiendo el Señor en estos días? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo que entregues? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Ven para aquí. Quiero que me entregues esto. No lo retengas. No lo guardes para ti mismo. Quiero que me lo entregues voluntariamente. Abraham le pidió a Isaac. Tal vez a ti te está pidiendo algo el Señor en este día. Qué buen momento para decirle, Señor, te entrego lo que más amo, lo que más quiero. Tú eres el Dios que todo lo puede. El Dios de milagros, el Dios de lo imposible. Qué buen momento para recuperar la fe en Dios. Para volver a creer en un Jesús que es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Fe en Él, fe en lo que Él puede hacer, confianza en lo que Él puede hacer. El Dios de milagros, el Dios de gloria, no está lejos de cada uno de nosotros, está contigo. El que hizo llover fuego del cielo es el mismo Dios que está contigo. Él es el que te respalda, Él es el que te defiende, Él es el que saca la cara por ti. Él es el que te hace ser un hombre de influencia. Él es el que te hace ser una mujer de influencia, que ayuda a otros a creer en Dios, a cortar con el pecado y a recuperar la bendición de Dios. El altar es un lugar de encuentro con Dios. Por un minuto más, habla con el Señor. Habla con el Señor. Los músicos van a ministrarnos, pero habla con el Señor en el altar de Dios, en la presencia de Dios. No te vayas de este lugar tal como entraste. Estás delante del Dios que cambia todas las cosas, el Dios que transforma. Vamos, vamos.
Es el momento de sacrificar. Es el momento de sacrificar. Es el momento de rendirse. Es el momento de derramarse delante de Él. En tu presencia es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Señor, Señor, haz llover ese fuego del cielo en esta mañana. Derrama tu espíritu, porque no hay Dios fuera de ti. Solo tú eres salvación. Bendito Rey, bendito Dios. Vamos, un minuto más. Un minuto más derramando tu corazón delante de Dios. Un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Es mejor estar un minuto en su presencia que 1000 años fuera de ella. Bendito Dios y Rey.